usando un pHímetro. Como objetivo número 2 tenemos identificar datos atípicos mediante la prueba Q de Dixon. Como objetivo número 3, evaluar los datos con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Como objetivo número 4, determinar la desviación estándar para conocer la precisión de las mediciones. Como objetivo número 6, comparar las medidas de pH entre Labredo y Salaberry usando la prueba T de Student. Empezando por el marco teórico tenemos el pHímetro, que es un instrumento de medición electrónica que sirve para determinar el pH de una solución, es decir, medir si es básica, neutra o ácida. Mide también la concentración de iones de hidrógeno en una solución acuosa expresada en términos de pH. Como podemos observar en la imagen, este posee una pantalla digital o analógica para mostrar el valor del pH, un electrodo de pH que generalmente suele ser de vidrio, un sistema de calibración y una solución de almacenamiento para proteger el electrodo. El electrodo, la mayoría de equipos, está compuesto por un electrodo de medición, que es un vidrio sensible de hidrógeno. Cuando este electrodo entra en contacto con la muestra, los iones de hidrógeno interactúan con la superficie de la membrana del vidrio generando un potencial electrónico. Y también tenemos el electrodo de referencia que contiene una solución interna con potencial constante. Su función es proporcionar base estable para comparar las variaciones del electrodo de medición. ¿Cómo se genera la lectura? Cuando ambos electrodos están sumergidos en la muestra, la diferencia de concentración de hidrógeno en la muestra genera una diferencia de potencial eléctrico en milivoltios en la membrana del electrodo de vidrio, como ya antes comentado. El pHímetro mide esta diferencia y la convierte en un valor numérico de pH usando la ecuación de Nernst. El valor aparece automáticamente en la pantalla digital como un número de pH. Ahora con respecto a la prueba Q de Dixon, que se utiliza para detectar un único valor atípico en un conjunto de datos univariados, especialmente en muestras pequeñas. ¿Cómo se puede entender todo esto? Que se aplica cuando sospechamos que uno de los extremos suele ser el más alto o el más bajo, por lo cual no pertenecen a este conjunto. Para ello, utilizamos la prueba de Q tanto para rechazar o aceptar. ¿Por qué tan solo se utiliza en muestras pequeñas? Ya que este suele ser sensible a la cantidad de valores atípicos presentes, por lo cual va a ser un poco más complicado a la hora de trabajar con muestras más grandes. Ahora, para poder detectar lo que es la prueba de Q de Dixon, se va a realizar una serie de pasos, teniendo en cuenta que primero se va a ordenar los datos de forma ascendente. Luego se va a hallar lo que es la Q experimental, teniendo como fórmula que el valor sospechoso menos lo que vendría a ser el valor más cercano al sospechoso, todo entre el rango que sería el valor máximo menos el valor mínimo. Luego se va a hallar lo que es el valor del Q crítico, en lo que es la tabla, teniendo en cuenta que se va a utilizar lo que es el número de confianza de 0.95. Luego, teniendo en cuenta lo que es el valor, el Q crítico, se va a realizar la comparación con lo que vendría a ser el Q experimental. Teniendo en cuenta que el Q experimental es mayor que el Q crítico, se va a rechazar la hipótesis, y si se tiene lo que es el Q experimental menor que el Q crítico, no se va a rechazar. La prueba de Kolmogorov-Smirnov es una prueba donde vamos a valorar la muestra en cuestión para ver si es de una distribución específica o comparar dos muestras para comprobar si vienen de una misma distribución, donde vamos a evaluar H0 como misma distribución y H1 como diferente distribución. Antes de empezar a hablar de la fórmula, vamos a hallar un grado de significación, llámese ser el nivel de rechazo. Siempre se toman en estos casos de la prueba el 95% de nivel o grado de significación, siendo el alfa 0.05. Vamos a tomar en nuestra tabla de Excel los valores de la muestra y los vamos a ordenar de menor a mayor para poder hallar la media, desviación estándar y valores asociados, donde vamos a calcular nuestro valor estadístico D, que es el diferencial, que es igual al máximo valor, entre paréntesis de valor absoluto, del f de 1x menos el f de 2 de x, donde nosotros de ese valor de D, nuestro máximo valor va a ser nuestro valor de P o nuestro valor de sig asintónica bilateral. Ahora, si nuestro valor de P es mayor al valor de alfa, se rechaza el H0, o sea, no serían de la misma distribución y se acepta que son de diferente distribución. Si el valor de P es menor al valor de alfa, se rechaza el H1 y se toma que tienen la misma distribución. Acá hay un ejemplo donde toman la edad como valor n y su edad es 63. Sus parámetros normales son la media de desviación estándar, sus máximas diferencias extremas son 144 y 141. Su valor estadístico de prueba es 144 y su valor de P es 0.02. Y si lo valoramos con la tabla dada en el Excel, se va a aceptar el H0 siendo una misma distribución, teniendo un valor menor. La prueba de Student. Esta es una prueba estadística que nos permite comparar las medias de dos grupos y ver si existe una diferencia significativa entre ellas. Lo que busca esta prueba es determinar si la diferencia entre las medias es real o si se debe simplemente al azar.
Existen 3 tipos de prueba T. Para una muestra que compara la media de un grupo con un valor conocido, para muestras independientes que compara dos grupos distintos y para muestras relacionadas que compara datos del mismo grupo antes y después de una intervención. Los pasos que hay que seguir para calcular la t-student son: número 1, plantear la hipótesis, donde la hipótesis nula nos dice que no hay diferencia entre las medias, mientras que la hipótesis alternativa nos dice que sí existe una diferencia entre las medias. El segundo paso es calcular medias y varianzas. El tercero es calcular el valor de t aplicando su fórmula, que como podemos ver es igual a media muestral menos la media de población, todo esto sobre la desviación estándar muestral entre la raíz del tamaño de la muestra. El cuarto paso es determinar el valor crítico de t y por último tenemos que comparar el valor t con el valor crítico. Como resultado tenemos que si el valor t calculado es mayor que el valor crítico, se va a rechazar la hipótesis nula, pero si en cambio el valor t es menor que el valor crítico, no se va a rechazar. La prueba F de Fisher. La prueba F de Fisher en sí es una técnica estadística usada para comparar varianzas entre dos o más grupos. Su objetivo principal en sí es evaluar si las diferencias observadas entre grupos son estadísticamente significativas o si se podrían deberse al azar. En sí esta es una herramienta fundamental en el ANOVA, o sea, en el análisis de varianza. ¿Cómo funciona esta prueba? Se basa en calcular una razón entre dos varianzas, entre la varianza entre los grupos, que es decir, cuánto difieren las medidas de los grupos entre sí, y la varianza dentro de los grupos, que es decir, qué tanto varían los datos dentro de cada grupo. Si los grupos tienen diferencias reales, se espera que la varianza entre ellos sea mucho mayor que la interna, y por tanto, el valor F será alto. Los supuestos que se deben de cumplir para que esta prueba sea válida es la normalidad, la independencia, la homogeneidad de varianzas, y se aplica en el ANOVA, en pruebas de igualdad de varianzas y en modelos de regresión. Lo primero que se tiene que hacer para poder obtener resultados precisos y confiables, se tiene que calibrar el potenciómetro con agua destilada y realizar de esta muestra de agua destilada una lectura control. Se puede agregar agua destilada en un vaso de precipitados y agitar constantemente para que realice la lectura sin que el electrodo choque con las paredes o arrase con las paredes del vaso y haya una mala lectura. Luego, por consiguiente, secar el electrodo. Luego, para la lectura de nuestra muestra problema, el cual tenemos agua de Laredo y agua de Salaberry, tomamos una de estas muestras y agregamos una cierta cantidad en un vaso de precipitados y agregamos el electrodo dentro y realizamos una agitación constante sin que el electrodo choque las paredes del vaso de precipitados y haya una mala lectura. Realizaremos unas 10 lecturas de cada muestra para poder obtener el pH. Saludos profesor, me presento, mi nombre es López Vera Jesús y en este caso voy a explicar acerca de los resultados aplicando las pruebas convenientes. Bueno, para el primer paso vamos a aplicar la prueba Q, que es para descartar datos dudosos. Muy bien, entonces, los valores obtenidos del pH del agua los ordenamos de manera ascendente, uno por cada lugar de recolección. En nuestro caso serían 2 cuadros. El primer cuadro vendría a ser el de Salaberry, que tiene un color celeste, y el segundo de Laredo, que es de color verde. Aplicamos la prueba Q, el cual se efectúa por sustracción del dato dudoso menos el dato que se le aproxima a este dato dudoso. Y todo eso lo dividimos entre el rango. El rango vendría a ser la diferencia entre los datos extremos. Muy bien, una vez obtenido el resultado, este resultado vendría a ser el valor Q. Si este es mayor que el valor dado por la tabla de relaciones de rechazo Q, el dato dudoso se rechaza. En nuestro caso, el valor Q vendría a ser menor que el dato dado por la tabla. Por lo tanto, el dato dudoso sí se acepta como tal. Ahora, ¿para qué tomaríamos en cuenta el dato dudoso? Para calcular la media y también la desviación estándar. Estas dos variables nos van a ser de mucha utilidad para aplicar la siguiente prueba, que se denomina la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Para dicha prueba, formamos un cuadro en donde la parte superior que están visualizando a continuación vendría a ser cada parámetro que deberíamos de tomar en cuenta para formar dicho cuadro. La n minúscula vendría a ser la unidad dividida entre la cantidad de términos tomados en cuenta, el cual vendría a ser 1 sobre 10, que tiene como valor 0.1. Este 0.1 se debe multiplicar por la cantidad de veces que se repite un solo valor, el valor obtenido del pH del agua. Muy bien, la n mayúscula son los n acumulados, es decir, el primer n minúscula más el consiguiente n minúscula, y así hasta llegar a la unidad.
Los Z se obtienen dividiendo la diferencia del pH menos el promedio. Todo eso sobre la desviación estándar. Muy bien. La distribución normal estándar para esto se emplea la fórmula dis.norm.estándar.n, ingresando el dato de Z y luego de n. Finalmente, la d sub x se obtiene restando la distribución normal estándar con los n acumulados. Ahora, de todos estos valores obtenidos, buscamos el mayor valor obtenido y lo comparamos con el valor de distribución normal de Kolmogorov para saber cómo vendría a ser el comportamiento de estos datos en una gráfica. Continuamente, con lo que respecta a análisis de datos, vamos a determinar lo que es la prueba F de las desviaciones estándar. Primero, obtenemos lo que son los datos, para determinando el pH del distrito de Laredo y el pH del distrito de Salaberry. Luego, planteamos las hipótesis. La hipótesis nula es la varianza de las muestras no son diferentes, y en contraste con la hipótesis alternativa, las varianzas de las muestras son diferentes. Entonces, determinamos la prueba F de Fisher. Entonces, nos dirigimos en el software Excel, nos dirigimos a la pestaña Datos, luego al subgrupo Análisis, y nos aparecerá lo que es la opción Análisis de datos. Haciendo clic, nos saldrá varias opciones, en el cual debemos elegir prueba F para varianzas de dos muestras. Haciendo clic, vamos a seleccionar nosotros lo que es la primera muestra, que es el pH en Laredo, y la segunda muestra, lo que es el pH en Salaberry. En base a ello, vamos a trabajar con un nivel de significancia del 95% equivalente al 0,05. Entonces, luego de realizar estos pasos, nos saldrá un cuadro en relación a los resultados obtenidos, donde nos muestra la media para más muestras, la media, que viene a ser el promedio, la varianza, el número de observaciones de cada uno, que son 10, los grados de libertad, F, que viene a ser el valor experimental, en el cual es un 0,5364, y el valor tabular, que es el valor crítico para F para una cola, que es 0,31457491. Entonces, en base a los resultados obtenidos, el valor experimental es mayor que el valor tabular. Por ende, las varianzas de las muestras son diferentes. Es decir, se rechaza la hipótesis nula, en el cual se acepta la hipótesis alternativa. Asimismo, para la prueba T de Student a las medidas muestrales, se va a realizar el mismo procedimiento que el anterior. En este caso, según lo obtenido en la prueba F de Fisher, nos salió que las muestras son diferentes. Por ende, en este aspecto, se va a considerar que las varianzas son desiguales. Ahora, tenemos nuestra data. Luego, planteamos las hipótesis, donde la hipótesis nula es que las medidas de las muestras no son diferentes, en contraste con la hipótesis alternativa, que las medidas de las muestras son diferentes. Entonces, al realizar lo que es el análisis de la prueba T de Student, nos dirigimos con el software estadístico Excel, nos dirigimos a la pestaña Datos, luego al grupo de análisis de datos, y seleccionamos lo que es la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales. Al realizar el procedimiento obtenemos una tabla. En la tabla nos sale la media, la varianza, las observaciones, diferencia hipotética de las medias, el grado de libertad, de estadística T, la probabilidad de una cola, el valor crítico de T de una cola y el valor crítico de T de dos colas. ¿Por qué se escogió el valor crítico T de dos colas y no de una cola? Porque en una cola es cuando yo ya tengo un dato de referencia, y en este caso no tengo un dato de referencia, por eso que se ha utilizado lo que es el valor crítico T de dos colas. Entonces ya tengo mi valor experimental y mi valor tabular. Mi valor experimental es 3,3320 por 10 a la menos 19, y mi valor tabular es 2,1098, evidenciando que el valor experimental es menor que el valor tabular. Por ende, las medidas de las muestras no son diferentes. Entonces, se acepta la hipótesis nula. Con los valores obtenidos por el pHímetro en ambas muestras, hemos tenido que seleccionar un dato dudoso. Y después hemos tenido que plantear lo que son las hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La nula va a indicar que se retiene o que se acepta el dato dudoso, y la alternativa es que no se acepta dicho dato dudoso. Hemos trabajado con una confiabilidad del 95% y hemos aplicado los cálculos, obteniendo que el valor experimental en ambas va a ser menor al valor tabular. ¿Qué quiere decir esto? Que se acepta la hipótesis nula, o sea, se va a retener dicho dato dudoso. Algo similar ocurre en otro artículo titulado Determinación de cobre y zinc en cabello por espectrofotometría de absorción atómica. También se trabajan con dos muestras, ¿no? Calculan lo que es el cobre y el zinc, y se plantearon sus dos hipótesis, nula y alternativa, y se realizó la prueba Q, obteniendo que el valor calculado era menor al valor tabular de ello, ¿no? Que en este caso también trabajaron un 95% de confiabilidad. Y se aceptó la hipótesis nula, por lo tanto también se retuvo dicho valor dudoso. Además, hemos utilizado lo que es la prueba de Kolmogorov, que con un método del D calculado o el D crítico tabular, hemos tenido que
presentar lo que son dos hipótesis, la nula y la alternativa, para ver si es que nuestras muestras, datos de nuestras muestras en ambas pruebas van a seguir una distribución normal. Como pueden observar, el valor experimental en ambas era mayor al tabular. Entonces se rechaza la nula y se acepta la alternativa es decir, que no va a seguir una distribución normal. Algo similar ocurre en un artículo de investigación que hablaba sobre la estructura de bosques de pino, en donde también se usó la prueba de Kolmogorov y dio un decalculado o también un valor experimental del 0.0438. Según el artículo, indica que no sigue una distribución normal, o sea que los datos no van a seguir una distribución normal, por lo que se van a emplear pruebas no paramétricas, ya que no requieran de normalidad. ¿Por qué se hace esto? Con el fin de evitar lo que son los falsos positivos, falsos negativos y llegar a una conclusión incorrecta. En la prueba de Fisher se va a comprobar la varianza de datos obtenidos de dos muestras y se ha planteado dos hipótesis. La hipótesis nula, la cual indica que las varianzas no son iguales, y la hipótesis alternativa, que señala que las varianzas son desiguales. Nuestro resultado fue que el valor experimental fue mayor que el valor tabular, lo que implica en la aceptación de la hipótesis alternativa, es decir, las varianzas no son iguales. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el artículo titulado Efecto de la ingesta de galletas fortificadas en hemoglobina para niños anémicos, donde no hay variación en los datos y que las personas presentan condiciones similares en cuanto al nivel educativo de los padres y sus hijos. En la prueba TED Student se comprueba el promedio de las dos muestras y se plantea la hipótesis nula, que señala que los promedios son iguales, y la hipótesis alternativa, donde estos no son iguales. Se obtuvo que el valor tabular fue mayor que el experimental, por lo que se aceptó la hipótesis nula, es decir, que las medias no son iguales. En comparación a esto, en el artículo titulado Determinación de cobre y zinc por espectrofotometría de absorción atómica, el valor experimental fue mayor que el valor crítico o tabular, por lo que se rechazó la hipótesis nula, indicando que no hay correlación en las medias. Conclusiones. 1. En la prueba Q se obtuvieron valores de 0,167 para Laredo y 0,333 para Salaberry, ambos menores que 0,464, por lo tanto se aceptaron los datos dudosos. 2. Se calcularon las medias y desviaciones estándar. Para Laredo, la media fue de 7,229 y la desviación estándar fue de 0,021. Para Salaberry, la media fue de 7,727 y la desviación estándar fue de 0,029. 3. En la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, los valores fueron de 0,838 y 0,866, ambos mayores que el valor tabular de 0,261, por lo que se rechazó la hipótesis nula y las muestras no siguieron una distribución normal. 4. En la prueba F se obtuvo 0,537, mayor que el valor tabular de 0,314, así que se concluyó que las varianzas fueron diferentes. 5. En la prueba T se obtuvo un valor P de 3,33, menor al 2,10 que es el valor crítico. Por lo tanto, se aceptó la hipótesis nula y no hay diferencia significativa entre las medias.